Imagínate por un momento que el mismísimo Coliseo de Roma se transformó en un océano artificial donde gladiadores navegaban en galeras de guerra, mientras 50.000 espectadores rugían desde las gradas. Durante décadas, los romanos hablaron de un día que desafió toda lógica. El día en que el anfiteatro más grande del mundo pareció respirar agua como si fuera un ser vivo. Lo que comenzó como rumores en las tabernas de la antigua Roma se convirtió en una de las leyendas más fascinantes de la historia imperial. Pero la realidad detrás de estos relatos es mucho más extraordinaria de lo que podrías imaginar. Para entender esta historia increíble, tenemos que retroceder al año 80 después de Cristo, cuando el emperador Tito decidió inaugurar el anfiteatro Flavio con una serie de espectáculos que quedarían grabados para siempre en la memoria colectiva. Roma acababa de completar su obra arquitectónica más ambiciosa, un coloso de piedra y mármol que podía albergar a más de 50.000 personas en sus gradas. Pero Tito no quería una inauguración cualquiera. Quería algo que demostrara al mundo entero el poder absoluto del Imperio Romano. Los preparativos para estos juegos comenzaron meses antes. Según las crónicas de la época, se trajeron animales exóticos desde todos los rincones del imperio: leones de África, tigres de Asia, elefantes de las tierras más remotas. Se entrenaron gladiadores especiales, se diseñaron nuevas armas y se construyeron decorados que rivalizarían con los mejores teatros de Roma. Pero había algo más. Algo que ni siquiera los ciudadanos más veteranos habían visto jamás en un anfiteatro. La primera pista de lo extraordinario que estaba por venir llegó cuando los ingenieros romanos comenzaron a trabajar de forma misteriosa en los sistemas de drenaje del edificio. Estos hombres maestros de la hidráulica habían construido acueductos que llevaban agua fresca a través de cientos de kilómetros, habían diseñado termas que funcionaban como relojes suizos y habían creado sistemas de alcantarillado que no serían superados hasta la era moderna. Ahora estaban aplicando toda esa experiencia a un proyecto que mantuvieron en secreto absoluto. Durante las primeras jornadas de inauguración, los espectáculos siguieron el patrón tradicional: combates de gladiadores, cacerías de animales exóticos y ejecuciones públicas que entretenían a las masas. Pero al tercer día, algo cambió. Los trabajadores comenzaron a sellar ciertas entradas de la arena y se escucharon ruidos extraños procedentes de los sótanos del anfiteatro. Los rumores corrían como la pólvora por las gradas. Se avecinaba algo nunca visto. Las fuentes históricas de la época, aunque a veces contradictorias, coinciden en que Tito había planeado incluir naumaquias, batallas navales, como parte de los festejos. Estas representaciones acuáticas no eran completamente nuevas en Roma. Julio César había organizado la primera en el año 46 a.C., y Augusto había construido un estanque artificial específicamente para estos espectáculos. Pero nunca, absolutamente nunca, se había intentado algo así dentro de un anfiteatro cerrado. La logística de esta operación era simplemente abrumadora. Para llenar la arena del Coliseo con agua suficiente para que navegaran embarcaciones pequeñas, los ingenieros necesitarían desviar enormes cantidades de agua desde los acueductos principales de la ciudad. Tendrían que crear un sistema de compuertas y canales que pudiera llenarse y vaciarse con rapidez, y todo esto sin dañar la estructura del edificio ni poner en peligro a los espectadores. Pero los romanos tenían algo que les permitía intentar lo imposible: una confianza absoluta en su capacidad técnica y una determinación férrea para demostrar su superioridad. Para ellos, dominar el agua no era solo una cuestión práctica, era una declaración política. Si Roma podía convertir un anfiteatro en un mar artificial, si podía controlar los elementos mismos de la naturaleza, entonces verdaderamente no había límites para el poder imperial. El día señalado llegó finalmente. Los espectadores, que habían pagado precios exorbitantes por sus entradas, se acomodaron en las gradas esperando ver algo extraordinario. Al principio, la arena lucía completamente normal. La superficie de arena compactada donde habían luchado gladiadores durante los días anteriores. Pero entonces comenzó el espectáculo. Según los poetas de la época, que describieron la escena con una mezcla de asombro,
y propaganda imperial. Lo que sucedió a continuación desafió toda explicación racional. En cuestión de minutos, posiblemente a través de un complejo sistema de compuertas subterráneas, el agua comenzó a brotar desde múltiples puntos de la arena. No era un simple charco o una inundación caótica. Era un proceso controlado y dramático que transformó gradualmente todo el suelo del anfiteatro en un lago artificial. Los espectadores, según estos relatos, quedaron completamente mudos durante los primeros momentos. 50.000 personas viendo cómo la realidad parecía doblarse ante sus ojos. La arena firme donde momentos antes habían visto combates de gladiadores ahora se había convertido en una superficie acuática lo suficientemente profunda como para que pequeñas embarcaciones pudieran navegar con normalidad. Y entonces aparecieron las naves. Galeras en miniatura, perfectamente construidas y equipadas con todo lo necesario para una batalla naval en regla. Velas, remos, estandartes imperiales y tripulaciones completas de prisioneros de guerra y gladiadores especialmente entrenados para este tipo de combate acuático. El sonido de las trompetas militares resonó por todo el anfiteatro mientras estas pequeñas flotas se posicionaban para el enfrentamiento. Lo que siguió fue una recreación de las más famosas batallas navales de la historia romana, pero condensada en el espacio cerrado del anfiteatro y magnificada por la proximidad de los espectadores. Los combatientes, que según las fuentes históricas eran una mezcla de prisioneros de guerra, esclavos entrenados y gladiadores voluntarios, lucharon con la misma intensidad que sus contrapartes en batallas reales. Las galeras chocaban entre sí. Los guerreros saltaban de un barco a otro con armas en mano, y el agua del improvisado lago se teñía de rojo mientras el público rugía su aprobación. Pero había algo más profundo en todo este espectáculo que el simple entretenimiento. Roma estaba enviando un mensaje político muy claro tanto a sus ciudadanos como a los representantes de otras naciones que sin duda estaban presentes en las gradas. El mensaje era simple, pero poderoso. Si el Imperio Romano podía convertir un anfiteatro en un océano en cuestión de minutos, si podía controlar los elementos mismos de la naturaleza para su entretenimiento, entonces no había fuerza en el mundo conocido que pudiera desafiar su supremacía. Durante el reinado de Domiciano, el hermano menor de Tito, que ascendió al trono tras la muerte prematura de este último, se repitió al menos una vez más este extraordinario espectáculo. Las crónicas de la época son muy específicas en este punto. Incluso ofreció una batalla naval en el anfiteatro, confirmando de manera definitiva que lo que había comenzado como una posible exageración poética era en realidad un hecho histórico comprobado. Sin embargo, la magia técnica que permitía estas transformaciones acuáticas tenía fecha de caducidad. A medida que el Coliseo evolucionaba y se perfeccionaba como máquina de entretenimiento, los ingenieros romanos comenzaron a construir un complejo sistema de túneles, cámaras y mecanismos subterráneos conocido como el hipogeo. Este laberinto subterráneo permitía efectos escénicos mucho más sofisticados. Animales que aparecían súbitamente en la arena a través de trampillas, decorados que se elevaban desde las profundidades y gladiadores que emergían como si brotaran de la tierra misma. Pero toda esta sofisticación técnica tuvo un coste inesperado. El complejo sistema de túneles y cámaras subterráneas hizo imposible volver a inundar la arena del anfiteatro. Las mismas innovaciones que habían convertido al Coliseo en la máquina de entretenimiento más avanzada del mundo antiguo también sellaron para siempre la posibilidad de repetir aquellas batallas navales que habían dejado sin aliento a los espectadores de Tito y Domiciano. A partir de entonces, las naumaquias romanas siguieron celebrándose, pero principalmente en estanques construidos específicamente para tal propósito. Augusto había construido uno especialmente diseñado para estos espectáculos, y otros emperadores siguieron esta tradición. Estas batallas navales artificiales continuaron siendo populares durante siglos, pero nunca recuperaron la magia de aquellos primeros días cuando el mismísimo Coliseo se transformaba en un mar temporal. La contradicción entre la leyenda y los límites técnicos se convirtió en parte integral de la historia del anfiteatro más famoso del mundo. El Coliseo pudo ser mar,
efectivamente, pero solo durante aquellos primeros años, cuando su vientre de madera y piedra lo permitía. Una vez que los ingenieros romanos llenaron ese espacio subterráneo con su laberinto de túneles y mecanismos, el edificio ganó en versatilidad, pero perdió para siempre su capacidad de respirar agua como un ser vivo. Hoy en día, cuando millones de turistas visitan las ruinas del Coliseo, pocos imaginan que están caminando sobre lo que una vez fue el fondo de un lago artificial donde galeras en miniatura chocaban entre sí mientras 50.000 voces rugían desde las gradas. Los estudios arqueológicos modernos han confirmado la existencia de los sistemas de drenaje que habrían hecho posibles estas inundaciones controladas, validando así lo que durante mucho tiempo se consideró una exageración poética de los cronistas imperiales. La historia de las naumaquias del Coliseo nos recuerda que la Roma imperial no conocía límites cuando se trataba de impresionar tanto a sus propios ciudadanos como a sus enemigos potenciales. En una época sin televisión, sin cine y sin medios de comunicación masiva, estos espectáculos funcionaban como la máxima expresión del poder blando romano. No bastaba con tener el ejército más poderoso del mundo o la economía más próspera. Había que demostrar que se podía desafiar las leyes mismas de la física para entretenimiento del pueblo. Lo que es verdaderamente fascinante es descubrir cómo estos espectáculos acuáticos influenciaron para siempre la concepción romana del entretenimiento y el poder. Los emperadores posteriores, aunque no pudieron repetir exactamente las naumaquias del Coliseo, desarrollaron obsesiones cada vez más elaboradas por superar aquellos primeros días legendarios. Trajano, por ejemplo, construyó un lago artificial tan grande que algunas fuentes de la época aseguran que podía albergar naves de guerra de tamaño real, no simples reproducciones. Pero hay algo aún más intrigante en toda esta historia. Los historiadores modernos han comenzado a sospechar que las naumaquias del Coliseo podrían haber sido mucho más que simples espectáculos de entretenimiento. Algunas teorías sugieren que funcionaban como laboratorios militares encubiertos, donde los generales romanos probaban nuevas tácticas navales ante la mirada entusiasmada pero inconsciente del público. Piénsalo por un momento. Los romanos eran pragmáticos por naturaleza. Invertir cantidades astronómicas de dinero y recursos solo para el entretenimiento no encajaba completamente con su mentalidad. Es posible que estas batallas navales artificiales sirvieran como campos de prueba para estrategias que luego se aplicarían en conflictos reales. Los prisioneros de guerra que participaban como combatientes podrían haber sido forzados a recrear las tácticas exactas de sus ejércitos originales, proporcionando a Roma información militar valiosa de una manera aparentemente inocente. Las dimensiones exactas de estas inundaciones siguen siendo motivo de debate entre los arqueólogos. Algunos cálculos modernos sugieren que se necesitarían entre 3 y 5 millones de litros de agua para crear una profundidad navegable en toda la arena del Coliseo. Esta cantidad equivaldría aproximadamente al consumo diario de agua de una ciudad moderna de 15.000 habitantes. El hecho de que los romanos pudieran desviar semejante volumen sin causar escasez en el resto de Roma habla de una infraestructura hidráulica verdaderamente excepcional. Pero aquí viene lo verdaderamente sorprendente. Algunos textos fragmentarios encontrados en excavaciones del siglo pasado sugieren que las naumaquias del Coliseo podrían haber incluido recreaciones de batallas navales específicas y reconocibles. Una de estas batallas habría sido la famosa confrontación entre las flotas romanas y cartaginesas durante las guerras púnicas. Imagina la carga emocional para los espectadores romanos. Ver a sus ancestros vencer una vez más a sus enemigos históricos más odiados, pero esta vez en un escenario controlado donde el resultado estaba garantizado. Los efectos psicológicos de estos espectáculos en la población romana eran calculados hasta el último detalle. Los emperadores entendían perfectamente que dominar los elementos naturales no era solo una demostración de poder técnico, sino una forma de presentarse ante sus súbditos como seres casi divinos. En una sociedad donde los dioses controlaban el mar, la tierra y el cielo, un emperador capaz de convertir un anfiteatro en océano se situaba peligrosamente cerca de la divinidad.
Esta estrategia psicológica funcionaba en múltiples niveles. Para los ciudadanos romanos comunes, estas naumaquias reforzaban su sentido de superioridad sobre el resto del mundo conocido. Para los embajadores y representantes extranjeros que asistían como invitados, el mensaje era claro. Roma podía permitirse derrochar recursos en entretenimientos que otras naciones ni siquiera podían imaginar. Y para los prisioneros de guerra y esclavos que luchaban en el agua, representaba una demostración brutal de que incluso en sus momentos de aparente diversión, el imperio seguía siendo implacablemente letal. Los costes de estos espectáculos eran absolutamente astronómicos. Más allá del agua necesaria para las inundaciones, había que considerar el mantenimiento constante de los sistemas hidráulicos, el transporte de las embarcaciones especializadas, el entrenamiento de gladiadores navales y, por supuesto, la limpieza posterior del anfiteatro. Algunos cálculos conservadores estiman que una sola naumaquia podría haber costado el equivalente a construir varios templos de tamaño medio. Sin embargo, hay evidencias de que estos gastos se recuperaban de forma indirecta. Las naumaquias atraían visitantes de todo el imperio, generando ingresos por hospedaje, comida y comercio en Roma. Además, funcionaban como herramientas diplomáticas invaluables. Varios tratados comerciales importantes se firmaron durante los festivales que incluían estos espectáculos acuáticos, posiblemente porque los negociadores extranjeros quedaban tan impresionados que aceptaban términos más favorables para Roma. La ingeniería necesaria para estas transformaciones acuáticas ha fascinado a los expertos modernos durante décadas. Los romanos tuvieron que resolver problemas que no se volverían a plantear hasta la construcción de los primeros estadios deportivos modernos con campos convertibles. Necesitaban sistemas de sellado que fueran completamente herméticos, pero que pudieran abrirse y cerrarse rápidamente. Requerían métodos para controlar la presión del agua y evitar que la estructura del edificio sufriera daños por el peso adicional. Pero posiblemente el aspecto más impresionante de todo el proceso era la velocidad. Las fuentes históricas insisten en que la transformación de arena seca a lago navegable ocurría en menos de una hora. Esto significaba que los espectadores podían llegar al anfiteatro viendo gladiadores luchando en tierra firme durante la primera parte del espectáculo, y antes de que terminara la jornada, presenciar batallas navales completas en el mismo espacio físico. Los gladiadores navales, conocidos como naumachiari, requerían un entrenamiento completamente diferente al de sus compañeros terrestres. Tenían que dominar no solo las armas tradicionales, sino también técnicas de combate acuático, navegación básica y tácticas de abordaje. Algunos textos sugieren que muchos de estos combatientes eran antiguos marineros capturados durante conquistas navales romanas, lo que añadía un nivel extra de autenticidad a las recreaciones. El público desarrolló gradualmente una sofisticación notable para juzgar estos espectáculos acuáticos. Los asistentes regulares al Coliseo aprendieron a distinguir entre diferentes tipos de embarcaciones, a apreciar las maniobras tácticas más hábiles y a reconocer a los naumachiari más talentosos. Esta expertise popular creó una subcultura de aficionados especializada que influía en las decisiones sobre futuros espectáculos. Cuando finalmente se construyó el hipogeo y las naumaquias del Coliseo se convirtieron en historia, muchos romanos sintieron que habían perdido algo único e irrepetible. Los espectáculos posteriores, aunque más variados y técnicamente avanzados, nunca recuperaron esa sensación de presenciar lo imposible hecho realidad. Era como si el imperio hubiera sacrificado un poco de su magia a cambio de mayor eficiencia, una metáfora curiosamente apropiada para el destino final de la propia Roma imperial. Pero lo más extraordinario de esta historia apenas acababa de comenzar. Mientras los ciudadanos de Roma seguían comentando durante semanas aquellas naumaquias que habían presenciado, algunos detalles inquietantes empezaron a filtrarse desde las profundidades del anfiteatro. Los trabajadores que se encargaban de limpiar la arena tras cada espectáculo comenzaron a hablar en voz baja de algo perturbador. Durante el vaciado del agua, después de las batallas navales, habían encontrado objetos que no deberían estar ahí. Fragmentos de armaduras que no correspondían a ningún gladiador conocido.
restos de embarcaciones con diseños completamente extraños, y lo más inquietante de todo, inscripciones en idiomas que ni siquiera los eruditos más versados de Roma conseguían descifrar. Estos hallazgos fueron sistemáticamente confiscados por orden imperial, pero los rumores se extendieron, como un incendio, por los barrios más humildes de la ciudad. Algunos susurraban que Tito no se había conformado con recrear batallas históricas, sino que había utilizado prisioneros de regiones tan remotas que ni siquiera figuraban en los mapas oficiales del imperio. Otros hablaban de embarcaciones construidas con técnicas navales completamente desconocidas, como si los ingenieros romanos hubieran estado experimentando con conocimientos obtenidos de fuentes misteriosas. La verdad tras estos rumores resultó ser aún más fascinante. Los archivos imperiales, que permanecieron sellados durante siglos y solo se han podido estudiar parcialmente en tiempos modernos, revelan que Roma había establecido una red de espías y exploradores mucho más extensa de lo que se creía. Estos agentes no solo recopilaban información política y militar, sino también conocimientos técnicos y culturales de pueblos que vivían en los confines más alejados del mundo conocido. Es aquí donde la historia toma un giro completamente inesperado. Los mismos documentos fragmentarios sugieren que las naumaquias del Coliseo sirvieron como una especie de exhibición encubierta de estos conocimientos secretos. Cada batalla naval no era solo entretenimiento, sino una demostración sutil de que Roma tenía acceso a tecnologías y estrategias que sus enemigos ni siquiera sabían que existían. Por ejemplo, algunos de los barcos utilizados en estos espectáculos incorporaban sistemas de gobierno y velas que permitían maniobras mucho más ágiles de las que eran capaces las galeras tradicionales. Estas innovaciones, aparentemente desarrolladas para el entretenimiento, fueron posteriormente integradas en la flota militar romana real. En cierto modo, los espectadores del Coliseo estaban presenciando sin saberlo los prototipos de las armas navales del futuro. Pero había algo aún más siniestro en todo este asunto. Los prisioneros que luchaban en estas naumaquias no eran seleccionados al azar. Un patrón emerge cuando analizamos las crónicas disponibles. Muchos de estos combatientes acuáticos eran específicamente navegantes capturados, capitanes de barcos enemigos y expertos en tácticas navales de diversas culturas. Roma no solo los estaba ejecutando públicamente, sino extrayendo hasta la última gota de conocimiento útil de ellos antes de su muerte. La metodología era diabólicamente eficaz. Obligados a recrear sus propias técnicas de combate naval ante miles de espectadores, estos prisioneros revelaban involuntariamente secretos militares que habrían guardado hasta la muerte bajo tortura tradicional. Los generales romanos, sentados cómodamente en las gradas imperiales, tomaban notas mentales de cada maniobra, cada estrategia, cada punto débil que observaban durante los combates. Esta práctica explica algunas de las victorias navales más misteriosas de Roma en los años posteriores a las naumaquias, batallas donde las flotas romanas parecían conocer de antemano las tácticas de sus enemigos, donde utilizaban maniobras que supuestamente no formaban parte de la tradición militar romana, donde ganaban enfrentamientos que, según todos los cálculos, deberían haber perdido. Los efectos de estos espectáculos acuáticos trascendieron incluso las fronteras del entretenimiento y la estrategia militar. En los mercados de esclavos de Roma, el precio de los navegantes experimentados se disparó hasta niveles astronómicos. No porque se necesitaran para trabajar en barcos, sino porque se habían convertido en una forma de entretenimiento especializado extremadamente valorada por las clases altas romanas. Familias patricias adineradas comenzaron a organizar sus propias naumaquias privadas en villas con estanques artificiales. Estos espectáculos domésticos se convirtieron en símbolos de estatus social, pero también en algo mucho más preocupante. Escuelas informales donde los jóvenes aristócratas romanos aprendían tácticas navales observando combates a muerte entre expertos capturados. La influencia de estas prácticas se extendió hasta las propias escuelas de gladiadores. Los lanistas, los empresarios que poseían y entrenaban gladiadores, comenzaron a especializarse en combatientes acuáticos.
desarrollaron técnicas de entrenamiento específicas, crearon nuevos tipos de armamentos diseñados para el combate en agua y establecieron jerarquías completamente diferentes a las de los gladiadores terrestres tradicionales. Los Naumachiarii, más exitosos, llegaron a alcanzar una fama que rivalizaba con la de los gladiadores más famosos de la arena seca. Sus nombres se gritaban en las calles, sus técnicas se copiaban en entrenamientos militares oficiales y sus historias se convertían en leyendas que se transmitían de generación en generación. Algunos de estos guerreros acuáticos incluso llegaron a comprar su libertad y establecer sus propias escuelas de entrenamiento naval. Pero quizás el aspecto más extraordinario de toda esta historia sea cómo las naumaquias del Coliseo cambiaron para siempre la relación de Roma con el mar. Antes de estos espectáculos, los romanos eran principalmente una potencia terrestre que había aprendido a navegar por necesidad práctica. Después de presenciar estas batallas navales teatralizadas, desarrollaron una fascinación cultural profunda por el dominio de los océanos. Esta transformación psicológica tuvo consecuencias históricas enormes. La generación que creció viendo estas naumaquias fue la que posteriormente emprendió algunas de las expediciones navales más ambiciosas de la historia romana. Fueron ellos quienes exploraron las costas atlánticas de África, mucho más al sur de lo que nunca se había intentado, quienes establecieron rutas comerciales marítimas que llegaban hasta la India y quienes desarrollaron las técnicas de navegación oceánica que permitirían a Roma convertirse en una verdadera potencia naval global. Los efectos se sintieron incluso en la arquitectura naval romana. Los diseños de barcos comenzaron a incorporar elementos estéticos y funcionales inspirados directamente en las embarcaciones utilizadas en las naumaquias del Coliseo. La línea entre el arte, el entretenimiento y la funcionalidad militar se difuminó hasta volverse prácticamente indistinguible. Y entonces, cuando todo parecía indicar que estas tradiciones acuáticas se convertirían en una característica permanente de la cultura romana, la construcción del hipogeo selló para siempre las posibilidades de repetir aquellos primeros espectáculos legendarios. Pero el legado ya estaba establecido, y su influencia se extendería durante siglos. Los últimos documentos que mencionan intentos de recrear las naumaquias originales del Coliseo datan del siglo IV después de Cristo, más de 200 años después de que se volvieran técnicamente imposibles. Algunos emperadores tardíos, obsesionados con revivir la gloria de los primeros días del anfiteatro, llegaron incluso a considerar demoler el hipogeo para restaurar la capacidad de inundación del edificio. Afortunadamente para la posteridad, ninguno de estos planes llegó a materializarse. Hoy sabemos que aquellas naumaquias del Coliseo fueron mucho más que espectáculos grandiosos. Fueron laboratorios militares encubiertos, centros de espionaje disfrazados de entretenimiento y catalizadores de una transformación cultural que convertiría a Roma en la potencia naval más sofisticada de la antigüedad. Y todo comenzó con la simple idea de llenar de agua un anfiteatro para impresionar a los ciudadanos en la inauguración de un edificio. La historia, definitivamente, tiene un sentido del humor muy particular.